El contenido de este podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio, tiene fines informativos y educativos únicamente y no sustituye terapia. No nos hacemos responsables de las acciones tomadas por los oyentes basadas en el contenido de este podcast. Hola, bienvenidos a Juntos por la Vida. Soy Carolina Urdaneta y exploraremos las historias de quienes han vivido de cerca el suicidio, de aquellos que han perdido a alguien querido o que han luchado contra sus propios pensamientos intrusivos. Conversaremos con expertos, familiares, amigos y sobrevivientes. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Hola a todos, bienvenidos al podcast Juntos por la Vida. Hoy tengo a una invitada muy especial, se llama Amapola. Su historia es deslumbrante, digo yo. Ella misma nos va a contar por todo lo que ha atravesado, una montaña rusa de emociones. A ella se le suicidó una hermana, Amapola misma tuvo un intento de suicidio, sobrevivió y está acá para contarlo. Y ahora ayuda a muchas personas a que puedan encontrar, digamos, líneas de apoyo o que se pueda normalizar el tema del suicidio en redes, porque no hay tanta información al respecto. Entonces, bienvenida, Amapola. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Quieres contarnos algo de ti o decirnos algo antes de empezar? Muchas gracias primero que todo por la invitación. Bueno, como bien me presentaste, mi nombre es Amapola, soy de Santiago de Chile. Tengo 29 años y mi profesión de base es arqueóloga, estudié arqueología. Entonces, muy separado del área de la psicología, de la terapia, entre otras disciplinas más afines. Así que ha sido todo un viaje para poder conectarme con estas temáticas tan complejas. Me imagino, un viaje para conocerte mucho a ti y a los demás también. Entonces quiero empezar un poquito, llévanos en un viaje a cómo era tu vida antes de que tu hermana se suicidara, cómo era tu relación con ella, cómo era un poquito tu vida antes de que este pues hecho traumático sucediera. Bueno, antes de la muerte de Amaranta, nosotros en mi núcleo familiar éramos cuatro personas, mis padres, ella y yo. Bueno, y nuestra mascota de ese tiempo que se llamaba Azul. Éramos una familia súper unida, de mucho amor, de mucho apoyo. Atravesamos un montón de dificultades juntos. Mi mamá tiene una condición neurológica que la imposibilita de trabajar, entonces mi papá era el que nos ayudaba económicamente, mi mamá estaba más con nosotras en casa y era una dinámica muy tradicional. Yo era la más pequeña, entonces era la mimada. Mi hermana mayor era mi segunda mamá, se encargaba de mí cuando mis padres no estaban, pero siempre con un rol protector, un rol de compañera, un rol de, también de amistad y sobre todo de mucho apoyo y mucho de ayudarme a entrar al mundo. Mi familia siempre me apoyó porque yo tuve un montón de dificultades, tanto para empezar a hablar, para poder comunicarme con el resto de las personas. Entonces fueron mi pilar de apoyo para hacerme una con el exterior. Entonces tengo recuerdos realmente hermosos de nuestras dinámicas, a pesar de que pasamos eventos muy duros, la muerte de mis abuelos, problemas económicos. eh, Pudimos de igual manera entrar a estudiar, pudimos sacar nuestras carreras profesionales, todo con un ambiente de mucho apoyo y mucha resiliencia. Yo creo que eso era lo que definía mucho mi familia, de poder siempre sacar lo bueno de las situaciones más complejas. Y todos éramos un poco así, alegres, eh, empáticos, trabajadores. Era como, yo me siento muy orgullosa incluso de todo lo que hemos, de lo que
mi familia. Gracias, gracias por contarnos. Ahora sí, cuéntanos de ese día. ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo viviste tú? Yo estaba en mi casa, yo vivía con mis padres en ese momento. Mi hermana se había independizado, estaba casada, yo se encontraba afuera del país. Entonces, ella se encontraba con una depresión muy severa. Estábamos a su cuidado, a veces se iba a quedar con nosotros, pero también ella necesitaba su espacio, entonces ella lo iba a su casa. Y ese día, que fue el 28 de noviembre del 2019, a eso de las 7 de la tarde, yo estaba terminando mi tesis de maestría. La tenía que entregar ese mismo día, de hecho, así que estaba en pijama, estaba sucia, estaba como cualquier persona en un estrés académico en ese momento. Y mi mamá, estábamos las dos solas, mi mamá recibe un mensaje de que Amaranta aparentemente había intentado suicidarse. Entonces mi madre llega gritando a mi pieza, nos vestimos, yo me quedé en pijama, yo traté de gestionar locomoción, pues mi papá estaba en una reunión, entonces estaba ilocalizable en ese momento. Entonces partimos junto con mi prima que nos fue a buscar, que fue a ella la que pude llamar, partimos rumbo al departamento. Y mientras íbamos de camino, mi mamá me decía, no, fue un intento, va a estar bien. Y yo intuía que ella ya no estaba con nosotros. Yo ya sentía en ese momento que ella se había ido. Fue una corazonada. Pero mi mamá decía, no, vamos a salir de esto, ella va a estar bien. Entonces éramos los dos opuestos en ese momento. En el auto, seguíamos en camino rumbo al departamento de mi hermana, y yo recibo otra llamada que me confirma la muerte de Amaranta. Y yo cuelgo el teléfono, mi mamá me mira y yo le digo, no, no pudieron hacer nada, ya falleció. Mi mamá mira hacia, no dice nada, mira por la puerta, por la ventana y dice, mi vida se terminó. Y ahí yo caigo en cuenta que solo era el inicio de una serie de eventos traumáticos que estaban por esperar. Llegamos allá, llegamos a su departamento, estaba la policía, estaba el cuerpo forense, no nos dejaron entrar. eh, y mi mamá hizo caso omiso a todo el trámite burocrático de no tocar, de que todo era evidencia, porque acá en Chile, no sé, en la mayoría de los lugares del mundo, las, las primeras hipótesis de las muertes por suicidio son homicidios, porque muchas muertes por suicidio se hacen pasar por homicidios, entonces primero se tiene que descartar la hipótesis del homicidio para poder pasar efectivamente a la muerte por suicidio. Entonces, por eso estaba todo como protocolarmente, no nos podíamos acercar. Pero mi madre pasa igual, la necesita ver, yo también. Y ahí estuvimos con ella, mi mamá la abrazó, y yo sentía una sensación entre pánico, angustia, estrés, de no entender lo que estaba pasando. Era una situación que efectivamente fue como una bomba que explota y te deja sin poder enfocar la vista, sin poder escuchar, con una sensación bastante potente de muchas emociones. Y de ahí empezó a llegar mucha gente al departamento, no me di cuenta y de repente estaba lleno de familiares, amigos. Y lo más terrible en ese momento era que no podíamos ubicar a mi papá, que estaba en esta reunión, entonces lo fueron a buscar mis parientes y lo trajeron. Fue ese momento uno de los que más me golpeó, fue el ver a mis papás abrazándose, era como una imagen desgarradora, y yo miraba y decía, esto se derrumbó, nuestra familia se derrumbó, ¿cómo vamos a seguir de aquí en adelante?
cómo iban a seguir mis papás, cómo iban a seguir vivos, cómo iba a seguir yo viva después de esto, de haber perdido a Amaranta de esta forma. Entonces fue un día que marcó un antes y un después para siempre en la vida de todos nosotros. Después vinieron todos los ritos funerarios, los velorios, que ahí mi papá fue pilar fundamental para cimentar los inicios del proceso de duelo, porque yo estaba muy enojada con mi hermana, muy enojada con todos. Sentía que todos eran culpables, pero era una forma de poder trabajar o poder reflejar mi propia culpa. Entonces, en esa sensación de culpabilidad, mi papá me toma de los hombros y me dice, hija, para que entiendas, esto no es culpa de nadie, porque si te pones a buscar culpables en todos lados, no vas a poder vivir en paz. Y eso me marcó muchísimo esa sabiduría de mi padre en ese momento. Y también lo otro que me dijo es, tu hermana murió por suicidio y tenemos que respetar su decisión y no le vamos a ocultar a nadie lo que pasó. Si esta fue su muerte, vamos a respetarla, entonces no vamos a decir ni que fue un accidente, ni que fue un paro cardíaco. Ella murió por suicidio y eso es lo que tenemos que entender y que empezar a procesar. Y así lo dijimos en las redes cuando comunicamos las fechas de sus velorios, se los dijimos a nuestros cercanos, por muy brutal que fuese la noticia, por muy desoladora que fueran las respuestas que recibimos ante comunicar un fallecimiento por suicidio, nos sentimos un poco más libres de no tener que ocultar nada, de decir esto fue lo que pasó. Eso como ese primer día, primeros momentos. Primera vez creo que oigo que después de un suicidio la familia dice hay que contar lo que pasó. Hay familias que lo evitan el tema, no lo niegan, pero lo evitan. Pero como ustedes lo vivieron fue, no, vamos a respetar esta muerte de ella de esta manera como ella la quiso y la vamos a comunicar. Y claro que sí tuvo que ser con miedo, me imagino yo, un poco de miedo, pero también liberador, porque el tabú, el tema del tabú en el suicidio pesa mucho. Uno no sabe cómo entablar a veces una conversación y ustedes ya no tenían que pensar eso porque ya lo habían comunicado. Pero quiero preguntarte, ¿cambió la estructura familiar de tu familia? O sea, ¿cambió tu estructura familiar después de eso o no cambió? Las dinámicas familiares de cuidador, cuidadora, se hace esto, no se hace, como... Cambió, se desarticuló, pero se formó una nueva dinámica familiar. ¿A qué voy con esto? En un principio yo sentí que mi rol era cuidar a mis papás, de pasar de ser una figura, de ser protegida, de ser la menor, a tener que decir, ya, yo me voy a hacer cargo emocionalmente de mis padres. Que fue lo que necesité hacer en ese momento, no sé si fue la mejor decisión de mi parte porque nos puso en una situación de roles invertidos y me impidió a mí hacer un proceso de duelo, porque yo traté de mantenerme fuerte, no, mis papás tienen que verme bien porque si ven a otra hija derrumbarse no lo van a poder soportar, y puse en mí la carga de mantener unida a la familia. Entonces les quité la agencia a mis papás de poder ellos resolver cómo querían funcionar posterior a la muerte de Amaranta. No los dejé ser mis padres. Entonces se sintieron muy limitados en la interacción de nosotros somos los padres, nosotros queremos cuidarte, y yo era como, ustedes están mal, yo quiero cuidarlos a ustedes. Entonces se empezó a friccionar la dinámica familiar de quién cuida a quién, cómo nos cuidamos todos. Y cada uno con su propio proceso de duelo, cada uno en su rol, porque es distinto perder a un hermano, una hermana, que a un hijo, que a un padre. Entonces el duelo se manifestó de nosotros de formas diversas que no necesariamente congeniaban. Por ejemplo, mi madre necesitaba hablar de mi hermana, quería poner fotos, hablar de su vida,
Mi papá quería mantenerse en silencio, quería no expresar, quería mantener las cosas para sí, y yo estaba en un equilibrio entre ambos. Cuando estaba con mi mamá, hablábamos de ella, trataba de ser su soporte, sus dudas, y cuando estaba con mi papá, omitía el tema, o escuchábamos música, o hacíamos otras actividades. Trataba yo de compensar la ausencia de ella, finalmente. Además, tuvimos una dificultad extra en este proceso, que fue la pandemia. Mi hermana fallece a fines del 2019 y nuestro proceso de duelo más crítico es en cuarentena, estando aislados física y emocionalmente de toda nuestra red de contención. Entonces éramos nosotros tres. Y de vez en cuando mi prima, mi pareja, que también hacían de soportes de este grupo familiar que estaba completamente herido y vulnerable. Porque es importante que se entienda que una muerte por suicidio eh, hace que las personas que viven el impacto de este suicidio tengan un riesgo a morir por suicidio de casi un 30%. Entran al grupo de riesgo. Las ideas suicidas se presentan elementos asociados a sintomatología depresiva. Estamos hablando de una muerte que es muerte, todo lo que conlleva el proceso del duelo y el tabú de la muerte, y el trauma que supone el suicidio. Entonces, ¿dónde termina el duelo? ¿Dónde termina el duelo? ¿Dónde empieza el trauma? ¿Dónde podemos detectar la sintomatología depresiva, si es que las hay? Con tantas cosas intersectadas, cuesta mucho, más sumado que cada ser humano tiene su propia historia, tiene su propia forma de lidiar, entonces eso multiplicado por tres personas conviviendo en un espacio en cuarentena, claramente trajo consigo varios desafíos y la complejidad misma de la ausencia de un ser querido y después las preguntas, el por qué constante, y cada uno tenía nuestra visión de lo que había pasado en los puertos. No, no hay forma de responder esa pregunta, y esa es una parte que familiarmente fue muy difícil de transitar. En ese momento para ti, donde están los tres en cuarentena, viviendo un duelo, tú que te habías impuesto un rol que no te habían pedido, que era ser cuidadora de tus papás, no siendo contenida de pronto como la niña que querías o necesitabas ser en ese momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue después? ¿O tu depresión, si es que la hubo? ¿O tu intento fue a causa de esto? ¿Cómo se dio? Efectivamente, mi proceso de duelo estuvo mucho tiempo en shock. El shock yo lo grafico como una barrera entre mis pensamientos y mis emociones. Entonces me disocio un poco de lo que estoy sintiendo y puedo operar automáticamente sin sentir nada porque está el shock conteniendo todo el mar de emociones que están efervesciendo, pero que están detenidas porque mi mente está en otra parte. Entonces, ante ese panorama de shock, estuve mucho tiempo sin conectarme con mis emociones, porque efectivamente había que hacerse cargo de muchas cosas, de muchas interrogantes, de todas las cosas materiales, desarmar el departamento después, eh, ver los trámites burocráticos, ver temas de seguros, todo lo que conlleva una muerte a nivel material, lo que queda acá, que son todas las responsabilidades legales, etcétera. Entonces, mi mente estaba completamente distanciada de mis emociones y estaban como bloqueadas. Entonces, para mí, yo decía, wow, sí, estoy muy bien, estoy lo suficientemente bien para poder hacerme cargo de un montón de cosas, de un montón de responsabilidades, sin hacerme cargo de lo que estaba sintiendo, pensando que estaba haciendo un proceso de duelo, pero que en verdad no estaba procesando nada, estaba bloqueando solamente. Ahí, cuando empecé a darme cuenta de que empezaba a extrañar a mi hermana, porque el shock me hizo distanciarme del duelo. Entonces estaba más pegada en el trauma
Tuve trastorno de estrés postraumático que está asociado a imágenes, a gatillantes, a sensaciones incómodas, a sensación de ansiedad, sensación de pánico, mucho tiempo, que solamente me ponía en la mente que Amaranta había muerto por suicidio, y el suicidio era el tema como central. Entonces no me conectaba con la parte de la pena, de extrañarla a ella, extrañar su vida. Estaba muy pegada en su muerte, por decirlo de alguna forma. Entonces ese caldo de cultivo, en plena pandemia, sin un sentido de lo que estaba pasando con el mundo, llegó un punto en que ya no pude sostenerlo más y me derrumbé. Me derrumbé, estuve con crisis, estuve con ansiedad, empezaron a gestarse en mí ideas de muerte, depresión, entre otros elementos que se fueron conjugando. Pero en esa primera instancia lo pudimos resolver bien gracias a los grupos de apoyo mutuo, que son grupos donde personas que vivieron lo mismo, una muerte por suicidio de un familiar, nos reuníamos por Zoom y hablábamos, y para mí fue mi red de apoyo central. Y la escritura. La escritura para mí también fue un factor de protección muy grande en mí, poder desarrollar mis escritos, lo que sentía, poemas, fotos, recopilar recuerdos y hacer más el proceso de extrañar. De ahí empecé a afirmarme para poder elaborar el duelo de la mejor forma. Pasó después, años después, que la vida siguió, yo sentí que no seguía, que estaba estancada, y empezaron a aparecer todos estos fantasmas nuevamente. El fantasma del dolor, el fantasma del desamparo, y la sensación de que cada vez no había más motivos, ni una salida, nada me hacía sentido. Las cosas que me gustaban ya no me gustaban tanto, ya no disfrutaba las cosas de la misma forma. Me empecé a apagar sin darme cuenta, porque yo seguía funcionando, seguía trabajando, seguía siendo hija, seguía siendo pareja, seguía estudiando, seguía cumpliendo todos los roles a los que tenía que hacer, pero en el fondo me sentía como que se iba poniendo todo gris, como que la vida iba siendo más gris. Entonces no me di cuenta, no me di cuenta en qué momento fue el punto de inflexión para ya caer en pensamientos relacionados a la muerte, pero fueron gestándose, fue como una semilla y que fue de a poco brotándose y fuera como unas ramas que se fueran esparciendo. Y con el recuerdo de no tener a mi hermana, la sensación de que mis padres podrían irse en cualquier momento, mi mamá estaba cursando una depresión muy severa también. Entonces fue el caldo de cultivo perfecto para un desastre, que fue en ese momento mi intento de suicidio, que fue años después, pero que tuvo enraizado varios elementos que fueron cosas que me fueron pasando posterior a la muerte de mi hermana. Gracias por contarnos que no debe ser fácil para ti de pronto hablar de esto. No lo sé, no sé si es fácil o difícil, pero gracias, porque con lo que nos acabas de contar también se evidencian muchos de los pasitos que una persona pasa antes de llegar al suicidio. Y eso es muy importante que las personas que nos están oyendo lo sepan, que es el dejar de disfrutar de las cosas que se solía disfrutar, el sentir que se vive como un poco en piloto automático, el sentir un gran vacío. Nos acabas de dar como muchas de las síntomas de alerta, digamos, que es importante tener. ¿Qué pasó después? Es doloroso recordar ese momento porque cuando despierto, posterior a mi intento, lo primero que se me viene a la cabeza fue qué horror, sigo viva. No fue una sensación de alivio, fue una sensación de tristeza y de fracaso. Me había sentido tan aliviada en su momento después de haber tomado la decisión y despertar y seguir vivo. En ese momento fue un golpe muy duro, fue un golpe de realidad, porque fue en ese momento en que dije,
En el buen chileno, acá las cagué, así como lo arruiné. Aquí destruí mi vida, no sé cómo voy a seguir de aquí en adelante. Porque pasaban imágenes de mí, así como qué van a decir mis papás, cómo se debe sentir mi pareja, qué van a decir en mi trabajo, qué van a decir las personas que me conocen, cómo voy a volver a, cómo voy a volver a mirarlos a todos a la cara. Me sentía con mucha vergüenza, me sentía completamente decepcionada de mí misma, sentía que nadie más me lo iba a perdonar. Así como dije, wow, ya perdieron a mi hermana, imagínate haber perdido a otra persona del grupo familiar. Entonces fue una sensación extremadamente dolorosa. Y ahora lo recuerdo y por un lado, cuando recuerdo esos momentos digo, wow, cómo ha pasado todo desde ese minuto, y también con una cuota de esperanza, porque la persona que era en ese momento a quien soy ahora, hubo un cambio impresionante. Entonces, en ese momento de extremo dolor, donde yo no veía más opciones, al día de hoy digo, en ese momento me sentía como en un pasillo donde estaban todas las luces apagadas y solamente existía una puerta al fondo, que era la muerte. Y al día de hoy siento ese pasillo iluminado con miles de puertas, con miles de opciones. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Fue el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos, el tratamiento, la psicoterapia, eh, el apoyo constante de todo mi círculo, el que me hizo ayudar a aprender la luz de esperanza finalmente. Si no fuera por ellos, yo no sé dónde estaría ahora. Que el hecho que no me hayan juzgado, el hecho que me hayan escuchado, que hayan estado ahí presentes, diciéndome, aquí vamos a estar para lo que necesites, desahógate con nosotros, te acompañamos a lo que quieras hacer, si quieres estar tranquila, si quieres salir, si necesitas otro tipo de apoyo. El hecho que me abrazaran, que me preguntaran qué sentía, cómo estaba, genuinamente, sin un tono acusatorio, sin sacarme nada en cara. Y podíamos llorar, pues la gente a veces llegaba, yo llegaba a una habitación después de todo lo que había pasado, y la gente se ponía a llorar y me abrazaba. Y yo recibía ese abrazo y decía, wow, estas personas realmente me quieren viva. Y decía, y yo me preguntaba, ¿y yo me quiero viva? Y en ese momento era difícil la respuesta, pero con todo el proceso que vino después, me abrazo y lloro yo mismo y digo, yo sí me quiero viva, yo sí quiero estar viva. Entonces, ese camino doloroso que, bueno, estuve internada, fue una recuperación lenta, perdí mucho peso en ese momento, salí esquelética y la gente, claro, se asombraba mucho al verme. Era doloroso, fue un proceso que fue doloroso para todos, pero no me hicieron sentir nunca que era una carga, no me hicieron sentir nunca culpable. Y eso fue vital para mi recuperación. Cuéntame un poquito más de ese apoyo de las personas que tenías cerca, cómo era, porque puede ser que alguien que esté oyendo este episodio esté junto a alguien que haya tenido un intento de suicidio y no sepa cómo acercarse a la persona, no sepa qué decir, qué no decir. ¿Qué para ti era reconfortante en esos momentos? Para mí me reconfortó mucho que dependía del día. Había días en que yo necesitaba hablar del tema, que alguien me escuchara, poder explicar lo que había sentido, que poder contar un poco mi historia o cómo había llegado a eso, sin que me dijeran, no, no hablemos de eso porque es muy doloroso, o no hablemos de eso porque es muy oscuro, o te va a hacer mal. A veces necesitaba desahogarme porque es mucho lo que había vivido. Entonces necesitaba relatarlo, necesitaba graficarlo, necesitaba poner en palabras mi historia. Entonces, tener un oído atento que me dijera, ya conversemos,
que me hicieran preguntas desde como lo genuino, desde la empatía, el cómo te sentiste, en qué momento sentiste alivio, en qué momento, qué te hizo sentir el dolor, como para poder entenderme un poco. El hecho de que quisiesen entenderme desde la empatía y desde la contención, a mí me ayudó muchísimo para poder hablar, para poder contar lo que había vivido. Y había otras veces en que quería salir, por ejemplo, pero me daba mucho miedo, me sentía que todos me observaban, me sentía muy avergonzada. Entonces iban mis amigos y me sacaban a dar una vuelta, algo muy sencillo. Y me preguntaban, ¿te animas a un café o a comer? Y yo decía, hoy día no. Al día siguiente salíamos, íbamos un poquito más lejos y me decían, ¿te animas hoy día? Hoy día no. Y así no me presionaron nunca. Fuimos hasta que un día dije, quiero ir a tomar un café. Tengo ganas de comer. Tengo ganas de... Entonces, la paciencia que tuvieron mis amigos fue clave, porque era un proceso de recuperación lento, con muchos altibajos, con días en que parecía que retrocedía, habían días en que parecía que estaba muy bien. Entonces, estar alerta a lo que pueda necesitar la persona, si estaba comiendo o no, si necesitaba ayuda con algo, por ejemplo, para el tema del trabajo, que yo tuve que dejar mi trabajo por un tiempo, entonces requerí ayuda por mi tema de autoestima, por tema después para volver a buscar trabajo. En los mismos entornos laborales, mis colegas también fueron vitales para poder reinsertarme en el mundo laboral. El poder contarles mi historia sin que me trataran como de invalidar o de decir, hoy no, no vamos a contratar a esta persona porque mira lo que hizo. Todo lo contrario, tener esas redes de apoyo en familia, amigos, colegas, cercanos, son la base de la recuperación. Nos diste una imagen de un corredor con una puerta al final. ¿Qué era lo que sentías antes o lo que alcanzaste a sentir cuando estabas en esa crisis? Versus ahora que dices que es un corredor con un monto iluminado, es la imagen que nos diste, lleno de puertas. Cuéntanos un poco más de eso porque tenemos altibajos, todos en la vida. ¿Cómo realmente es la diferencia de esa amapola de ese momento versus la amapola de ahora que ha atravesado terapia, procesos, autoconocimiento, herramientas, psicoterapia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó para que ese corredor se llenara de puertas y de luz? ¿Qué? Bueno, el trabajo mismo con apoyo de terapia, psicoterapia, fármacos en algún momento para poder estabilizar mi ánimo. No hay que tenerle miedo a los medicamentos cuando son necesarios. A veces uno necesita para poder estabilizarse. A mí me daba mucho miedo, yo lo asumo. Me costó mucho tener que tomar las pastillas, seguir las indicaciones, seguir los horarios, ver qué efectos causaban, adecuarlas, ir calibrando cuál era la dosis precisa para mi cuerpo. Fue un proceso en el que tuve mucho miedo. Por eso fue importante que tanto mis terapeutas fueran claros respecto a lo que iba a pasar con mi cuerpo, lo que podía sentir, al que tenía que estar alerta. El tener información en ese ámbito facilitó muchísimo las cosas y la comunicación fluida con ellos me permitía que en caso de cualquier duda yo podía decir, oye, me siento extraña con esto, es normal, hay que cambiar la dosis, no me estoy adecuando, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco. Entonces, que fueran respondiendo mis dudas, que fueran acatando mis inquietudes, hizo que fuese más fácil amigarme con el hecho de que tuve que tomar fármacos para poder estar más estable. Eso por una parte.
Por otra parte, la terapia me ayudó muchísimo a trabajar todo el proceso de duelo. Me dio las herramientas, son herramientas las que te dan y te ayudan a saber cómo, cuándo y por qué usarlas. Y eso facilita mucho la comprensión del entorno, de uno mismo, de lo que siente, de validar las emociones propias, de saber cuándo necesitas la ayuda. Yo no sabía pedir ayuda, no sabía cuál era mi límite. Yo superaba mis límites sin darme cuenta y transgredía esos límites poniendo en riesgo mi salud física y emocional por querer rendir bien en el trabajo, por querer quedar bien con mis amigos, por hacer un buen rol de hija. Me autoimpuse un montón de cosas que finalmente quebraron parte de mí y el proceso de reconstruirme a partir del conocimiento, de poder entender mis emociones, de poder entender mis límites, fue vital para poder tomar, no distancia, pero sí tomar perspectiva de las cosas que me pasaban, tomar perspectiva de los problemas y poder enfrentarlos. Es muy curioso porque a mí me internan a finales de noviembre, muy cercano a la fecha en que mi hermana se cumplían 3 años de la muerte por suicidio de mi hermana. Yo salgo en diciembre, empiezo mi proceso de recuperación. A fin de diciembre contraigo matrimonio y después al mes siguiente fallece mi papá. Entonces, el momento en que fallece mi padre, fue una muerte inesperada, se pusieron a prueba todas mis herramientas, porque en ese momento las personas se preocuparon por mí y dijeron, la amapola está en un momento de vulnerabilidad máxima, viene saliendo una internación y le ocurre esto. Y en ese momento, cuando pude enfrentar y elaborar y trabajar de otra manera todo lo que había significado la muerte de mi papá, me di cuenta todo lo que había avanzado, porque en ese momento lo que menos pensé fue en morir, sino todo lo contrario. Fue, quiero quiero estar bien también para mi mamá, quiero estar con ella, quiero disfrutar la vida, quiero que mi papá se sienta tranquilo de que su hija está viviendo la vida que quiere vivir. Fue otra la perspectiva que tomé respecto a una tragedia, conociendo mis límites, con mis mismas redes de apoyo, que son los que siempre cuando se me apaga la luz, ellos están ahí con sus linternas, hasta que yo vuelva a encontrar el interruptor. Esos son mis amigos y mis seres queridos. Lo que yo creo que debiésemos ser como personas para los otros es tener una linterna. En caso de que la otra persona pierda sus focos, pierda su luz, decirle, aquí te estoy alumbrando las opciones, aquí te estoy alumbrando el interruptor. Tómate tu tiempo, tómate lo que necesites, pero yo esto no lo voy a soltar y a ti no te voy a soltar. Y encuentro que eso es la empatía más pura. Sí, es una empatía muy pura. Yo siempre he dicho que hay momentos donde no podemos ver nuestra propia luz y hay personas que sí pueden ver la luz en nosotros. Entonces, qué rico rodearse de estas personas que ven la luz en uno, inclusive cuando uno no se la puede ver. El recordatorio de lo mal que me sentí para llegar a pensar en acabar con mi vida me provocaba la movilidad suficiente para ir a mis terapias, porque no quería volver a pasar por un dolor así. Es, por ejemplo, cuando te duele una muela y llega a un punto de extremo dolor en que solo existe el dolor y no hay una sensación más de alivio que te saquen la muela infectada y sea una sensación de alivio así como se fue, se fue ese dolor. Y el miedo que te da el volver a sentir algo como eso, a mí hace que te laves los dientes, que uses hilo dental, que vayas a tus citas, porque el dolor es agudo.
Entonces, a mí lo que me movilizó mucho es el no querer volver a pasar por eso y decir, no me merezco pasar por eso de nuevo. No voy a dejarme botada de esa forma porque no me lo merezco. Y eso fue un trabajo netamente de autoestima, porque cuando una persona está con el autoestima completamente destrozada o deteriorada, claro, uno se deja, uno dice, sí, bueno, si no me muero, no me muero por suicidio, yo me dejo morir, porque está fracturado la idea del ser, de uno mismo. Entonces, pues ahí es vital el apoyo, porque uno no puede solo. No es una cosa de voluntad, no es echarle ganas, no es disciplina, no es nada de eso. A veces necesitamos la ayuda del entorno que nos lleven a terapia. A mí muchas veces mis amigos me acompañaban para que yo me levantara de la cama o me ponían alarmas para que me tomara mis medicamentos. Me recordaban, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido con el psicólogo? Estaban pendientes, tal como si fuese un tratamiento médico, así de vital. Y habían días en que no quería nada. Es normal, es parte del proceso. Uno no puede ser el perfecto, ni debería imponerse ser perfecto. Sí, voy a ser el mejor paciente, el mejor usuario, voy a ir a todas mis terapias, voy a todo. No, uno va al ritmo y el psicólogo y el terapeuta también entiende que uno va a su ritmo y también te da las herramientas y también está pendiente dependiendo de cómo tú lo vas llevando y cómo te va viendo. Por eso también es un actor relevante en el proceso de recuperación, que tiene las alertas activadas también, que sabe que si desapareces, tiene que preguntarse qué está pasando, ¿estará bien? Entonces, es un trabajo en equipo. Un Esto trabajo es en lo que equipo. quiero recalcar con todo esto, que siempre que es un trabajo en equipo. De acuerdo, yo también pienso que sanamos en comunidad. Por eso este proyecto se llama Juntos por la Vida, porque en la medida en que estemos en comunidad todos juntos, podemos ayudarnos a sanar y avanzar. Amapola, tú creaste una página que se llama Así canta el amaranto. No estoy segura si es una página de prevención al suicidio o de concientizar a las personas, sensibilizar a las personas de este tema del suicidio. Cuéntanos un poquito más de esta página y también qué desafíos se te han presentado desde que la creaste al intentar sensibilizarnos a todos con este tema. Bueno, Así canta el amaranto nace al principio como un blog de duelo. De hecho, yo creo que es más cercano al tema de la postvención del suicidio, que son todas las estrategias e intervenciones y actividades que se realizan posterior a una muerte por suicidio para mitigar el impacto de dicha muerte en un grupo, en la comunidad afectada, para evitar que sigan habiendo más muertes por suicidio. Es una prevención después de la muerte. Entonces, por eso mi cuenta va enlazada directamente con todo lo que va en el proceso de duelo, los altos y bajos, el enojo, la rabia, la culpa, los porqués, los buenos momentos, los malos momentos y la concientización respecto al suicidio. Entonces son muchas melodías, por eso se llama Así canta el amaranto, porque son muchas canciones, son cada una distintas, pero van en torno a lo mismo, a buscar a que personas que han pasado lo mismo que yo tengan un refugio, un lugar donde se le pueda poner palabras a lo que generalmente no tiene nombre, a buscar un espacio o crear un espacio donde personas puedan acceder a líneas de ayuda, acceder a grupos de ayuda mutua, a poder escribirme si necesitan orientación, a poder compartir los poemas, las canciones, el humor, todo lo que pueda, todas las herramientas disponibles que me dé Instagram, las voy a usar y si ayudan a una persona, va a estar como la meta lista.
Ese es como el objetivo, que las personas sientan un alivio a su dolor, ya sean supervivientes de duelo por suicidio o sean sobrevivientes de intento. Y también para profesionales de la salud mental que quieran saber más de la temática por experiencia propia, porque es distinto leer un manual, leer un texto, a enfrentarse a la persona misma, al testimonio mismo. Tiene sus particularidades y el poder conectar con profesionales humaniza también estas temáticas. Como siempre digo, muchas veces muestran estadísticas en torno al suicidio y yo digo, esos no son números. Entre ellos está mi hermana, son vidas que se fueron, son más que cifras. Entonces, humanizar eh, toda la temática del suicidio para entender a los actores que estamos involucrados es parte importante de lo que es el testimonio y la experiencia. Entonces, para eso está ese Instagram. Listo, para terminar, hay muchas personas que están viviendo una crisis como la que tú viviste, que en este momento están en una crisis así. Si tú pudieras ir a donde una de estas personas y hablarles al oído de frente y decirles algo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esta persona que está en este momento atravesando una crisis como la que tú atravesaste antes de que cometieras el intento de suicidio? Primero le preguntaría si quiere un abrazo. Hay gente que le necesita el abrazo físico, hay personas que prefieren mantener distancia y eso está bien, por eso siempre uno pregunta antes de hacer cualquier cosa. Le diría que no está sola o que no está solo, que hay muchas personas que están dispuestos a apoyarle, a acompañarle, a estar ahí para esa persona, que no es una carga, que no es culpable de lo que está pasando, que hay alternativas y que es posible aliviar el sufrimiento. Aunque se vea imposible, aunque se vea como una montaña inescalable, estamos juntos y vamos a encontrar la forma que nos dé la oportunidad de que encontremos juntos la forma. Lo más valioso que nos puede dar una persona en crisis es su tiempo, porque con ese tiempo puede dar opciones, y dar opciones es dar esperanza. Entonces le agradecería su tiempo y le haría saber que hay personas que están dispuestas a estar aquí y que vale la pena vivirlo, vivir la vida. Amapola, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptarme esta invitación. La verdad que para mí fue muy valioso. Aprendí mucho de ti y así como yo sé que yo aprendí mucho de ti, estoy segura que muchas otras personas también van a aprender mucho oyéndonos, oyéndote, todo lo que nos contaste. Porque además me encanta cómo hablas, lo haces de una manera como tan desmenuzada, tan humanizada, porque lo viviste desde todos los ángulos y por eso gracias. Gracias por mostrarnos esa perspectiva tuya y por estar acá. Nos volveremos a encontrar de pronto en otro episodio de este podcast o de pronto en un live porque tienes mucho para seguirnos compartiendo. Y lo que decías tú, si esto le va a servir a una persona, ya misión cumplida. Entonces nos vemos pronto y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todo lo que haces, por darme la oportunidad de poder contar mi historia. No hay nada más valioso para una persona que tomen en consideración la experiencia de vida de uno. Es parte también del proceso de recuperación y sanación, el tener la oportunidad de contar y que se nos escuche. Y la labor que haces es hermosa. Así que te agradezco 1000 veces y les deseo a todos los que están escuchando lo mejor y un gran abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no estás solo. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, por favor contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional.
Comparte este episodio. Para conocer más, síguenos en redes sociales. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.